A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. Gracias por acompañarnos. Varios países de la región están atravesando momentos políticos importantes. Después de la pandemia, la correlación de fuerzas políticas en algunos lugares se está cambiando un poco y ha provocado que nuevos actores irrumpan con fuerza en la política. Y en el caso de Costa Rica, la primera vuelta del 6 de febrero permitió que el expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional y Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático accedan a la segunda vuelta electoral, y esto marca el regreso de Liberación Nacional a un balotaje después de 8 años y una situación sui generis en este país. La más alta fragmentación de un sistema de partidos en toda la historia, con 25 candidatos a la presidencia. Por otro lado, Colombia, donde las elecciones legislativas y de consulta presidencial registraron una votación histórica. Gustavo Petro alcanzó 4.4 millones de votos y se convirtió en el candidato único de la izquierda colombiana de cara a las elecciones presidenciales de mayo. Y de igual manera, pues sus resultados para el Congreso le permitirán ser una fuerza importante en el poder legislativo. Y en Chile se inauguró el 8º gobierno desde su retorno a la democracia en 1999 con Gabriel Boric, que empieza su gobierno sin una mayoría absoluta en el poder legislativo, que le permite impulsar su agenda y con una posición internacional que ha sorprendido a propios y extraños. Una clara posición en contra del gobierno venezolano y nicaragüense también. En octubre se realizarán elecciones en Brasil, donde Jair Bolsonaro buscará la reelección frente a uno de los mandatarios que fue parte del denominado socialismo del siglo XXI, como es Lula da Silva. Y sin duda estamos ante un panorama como el que nos tiene acostumbrado la política latinoamericana, es decir, lleno de desafíos y fenómenos a estudiar y analizar. Y para hablar de este tema me acompaña uno de los más insignes latinoamericanistas del mundo, como es el doctor Manuel Alcántara Sáez. Muchísimas gracias, doctor Alcántara. No, gracias a ti, Marjorie, por la invitación y la posibilidad que me brindas de estar contigo. El doctor Alcántara es catedrático de la Universidad de Salamanca, pues ha dictado varios cursos en distintas universidades españolas y del mundo. Entre sus principales líneas de investigación están pues las élites parlamentarias, elecciones, partidos políticos, poderes legislativos, y ha desarrollado varias instancias prolongadas de investigación en el Colegio de Europa, en la Universidad de Carolina del Norte y en la Universidad de Notre Dame. Y entre sus principales publicaciones podemos encontrar Gobernabilidad, Crisis y Cambio, Instituciones o Máquinas Ideológicas, Origen, Programa y Organización de los Partidos Políticos Latinoamericanos, también Sistema Políticos de América Latina, Sistemas Políticos de América Latina y el Oficio del Político. El profesor Alcántara realmente para mí, además, como ex alumna suya, es un honor que nos acompañe el día de hoy. Y quisiera comenzar haciéndole una pregunta, porque sin duda hemos sido testigos de momentos tensos desde el 2019 en varios países de la región, y sus consecuencias se están materializando en los resultados electorales. Recordemos que en el 2019 se produjeron fuertes protestas en Chile, mientras que en el 2021 Colombia también fue testigo de un paro nacional que incluyó estudiantes, sindicatos y centrales obreras a nivel nacional. Comparativamente, podríamos inferir que estas protestas tuvieron como factor común demandas sociales relacionadas con el manejo de la pandemia, críticas a la ausencia de políticas sociales por parte de los gobiernos y una situación económica compleja en cada una de las particularidades, ¿verdad?, los matices de cada país.
La victoria de Boric en Chile, esta sería mi pregunta, si la victoria de Boric en Chile y la preferencia de una buena parte del electorado por Petro pueden considerarse una señal del regreso de los gobiernos de izquierda a América del Sur. Bueno, es muy complicada tu pregunta. No es tan sencilla, aunque aparentemente en algunos medios de comunicación lo dan así por hecho. Las comparaciones en el tiempo siempre son complejas, siempre son dudosas, ¿no? El panorama de 20 años atrás de la región con el panorama que hoy tiene la región es completamente distinto. Lo primero, por algo tan obvio como que hay una nueva generación de latinoamericanas y de latinoamericanos que se han hecho mayores de edad y que tienen otros valores, que además se han hecho mayores en el ámbito o en unas sociedades dominadas por cambios tecnológicos en la información y en las comunicaciones abrumadores. Entonces, el escenario es distinto, pero también el escenario es distinto, al menos yo creo que fíjate que por tres razones. La primera es que el periodo que podemos denominar del socialismo del siglo XXI, por entendernos, ese periodo que se inicia justo con el nuevo siglo, estuvo dominada por un liderazgo incuestionable, que fue el liderazgo del presidente Hugo Chávez, ¿no? Que es incuestionable y que además es insólito en la historia de la región. Fíjate lo que te voy a decir, nunca la región tuvo claramente un liderazgo tan consolidado y tan ampliamente seguido como el de Hugo Chávez, incluso por sus enemigos, ¿no? O sea, Hugo Chávez fue un personaje que tenía una capacidad de llegar, pues, a personas como el propio Álvaro Uribe, que estaba en las antípodas ideológicas de él, y Álvaro Uribe reconocía ese liderazgo. O sea, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que la región enfrentaba un ciclo que se ha venido a denominar el boom de las materias primas, por los que las economías de muchos países de la región tenían unos grandes superávits fiscales con motivo de la exportación de petróleo, pero no solo de petróleo ni de gas natural, también de productos de tipo agropecuario, ¿no? Entonces eso permitió que se pudieran hacer políticas de subvención, políticas de crecimiento del Estado, etcétera. Eso hoy es imposible. Y la tercera razón es porque con pequeños matices, pero las izquierdas de principios del siglo XX admitían el crédito democrático y la validación de sus proyectos políticos a través de procesos electorales que eran razonablemente competitivos, ¿no? Insisto, habiendo un escenario de fuerte protagonismo personalista, ¿no? Pero ahora, sin embargo, hay una izquierda que claramente se alinea a posiciones notablemente, yo diría, notablemente autoritarias, ¿no? Es el caso evidente de Nicaragua y de Venezuela no tiene nada que ver, como muy bien has señalado, con el caso de Chile, donde la izquierda de Boric, o presumiblemente, y eso podemos volver sobre ello, el caso de Venezuela, es una matriz muchísimo más democrática. O sea que yo creo que por esos tres factores no debemos establecer un puente de comparación entre lo que pasó o lo que empezó a pasar hace 20 años y lo que pasa ahora. Gracias. Y hablando, pues, nuevamente, tanto de Boric como de Petro, pues se han criticado a los gobiernos fuertemente de Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Y esto no marca un punto de inflexión en el discurso que solíamos escuchar de la izquierda en ambos países, más bien también parece ser que debilita aún más la posición de ambos gobiernos entre sus coidearios regionales. La pregunta sería si con estas posiciones podrían marcar una política exterior diferente de ambos gobiernos a pesar, pues, de ser de izquierda. Y en el mismo sentido, si considera usted que este rechazo a ambos gobiernos es más una estrategia comunicacional para acercarse un poco al votante mediano de parte de Boric y de Petro.
Bueno, yo creo que esto último que has dicho es esencial, es evidente, ¿no? Es evidente que esa búsqueda de aliados en el centro izquierdo es notable. Mañana va a ser un día muy importante en Colombia porque se va a decidir las candidaturas, ¿no? Entonces hay gran expectativa por saber quién va a acompañar a Petro como vicepresidente, ¿no? Porque uno de los rumores o de las posibilidades es que sea María Emma Mejía, que viene del mundo del viejo liberalismo, de la matriz socialdemócrata del liberalismo. Esto sería muy diferente así es escogida Francia, ¿no? como candidata a la vicepresidencia, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es acertado lo que has señalado y hay una clara búsqueda de ese votante mediano. Y por el contrario, en el caso de Nicaragua y de Venezuela, su posición ahora mismo en la abstención, en la votación que hubo en Naciones Unidas a propósito de la agresión rusa a Ucrania, pues también evidencia que tienen una posición cuanto menos diferente a la de los gobiernos, a la del gobierno actual ya de Chile y posiblemente el gobierno de... bueno, esto todavía está muy por llegar, pero el eventual gobierno de Petro en Colombia. Y centrándonos en Colombia, vemos que el resultado de las elecciones legislativas le permitirá a la coalición que lidera Petro tener una presencia importante en el Senado y Cámara de Representantes, a pesar de la alta fragmentación que tendrán ambas cámaras en el Congreso. En efecto, tú lo has dicho muy bien, presencia importante pero no mayoritaria, ¿no? Entonces le va a costar, pero eso le va a costar a quien gane, sea quien gane las elecciones, ¿no? Ok, pero ¿cree usted posible que exista una alianza entre la derecha y el centro en Colombia para hacer frente a Gustavo Petro? Porque si Petro gana la elección presidencial, ¿usted vería posible algún acuerdo legislativo entre una especie de pacto histórico y el Partido Liberal para garantizar la estabilidad del sistema político colombiano? ¿Lo cree posible? Bueno, como te decía, va a depender mucho por ejemplo, del Partido Liberal, ¿no? Hace poco Petro y César Gaviria tuvieron una reunión, o sea, Petro fue al departamento de César Gaviria y tuvieron una reunión importante que puede derivar, como decía antes, de la designación de la persona que acompañe como vicepresidente, como candidatura a la vicepresidencia de Petro, ¿no? Entonces, ese es el gesto que Petro está buscando en sectores del centro, ¿no? Y puede ser muy importante porque, si no recuerdo mal, ahora mismo el Partido Liberal va a tener una pequeña bancada, pequeña pero que es de las grandes, de 16 diputados, y eso podría ser fundamental para avalar a un eventual gobierno de Petro. Y si nos vamos, doctor Alcántara, un poquito más arriba a hablar de Costa Rica, porque el 3 de abril se desarrollará la segunda vuelta electoral y desde el 2014 se ha evidenciado una continua fragmentación de su sistema de partidos, que antes pues era un bipartidismo, pero ahora nos llama la atención, doctor, que el candidato del Partido de Liberación Nacional haya alcanzado la segunda vuelta cuando han pasado 8 años de gobierno de Partido Acción Ciudadana y el nacimiento de una fuerza política apalancada, en este caso en los evangélicos. La pregunta es si cree usted, profesor Alcántara, que al ser Costa Rica una de las democracias más consolidadas de nuestro continente, permite el aparecimiento de estos nuevos partidos, pero también permite a los tradicionales mantenerse en la competencia por el poder. ¿Cómo es su lectura? Bueno, la lectura es la de un escenario interesante. A fecha de hoy, el candidato Chávez está sacando 10 puntos al candidato Figueres, al expresidente Figueres. Y esto, bueno, estamos, como muy bien has señalado, a casi 2 semanas de los comicios. No es irreversible, pero yo creo que ahora mismo le pinta mal a José María Figueres, ¿no? Porque además José María Figueres tiene un índice de rechazo bastante notable y ese índice de rechazo lo ha sabido capitalizar perfectamente Chávez. Entonces, el panorama hoy de Costa Rica es de que Liberación va a seguir estando fuera del gobierno
Eso no quita para que Liberación sea el primer bloque parlamentario, un bloque parlamentario insuficiente, pero que también va a ponerle las cosas muy difíciles al eventual triunfo de Chávez, ¿no? Que por otra parte su partido político es muy chiquito, ¿no? O sea, realmente Chávez tiene una bancada que apenas no llega para nada al 20% de los diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces, de nuevo vamos a tener un panorama complejo, un panorama en el que se van a abrir negociaciones, pero eso también pasó ahora mismo, ¿no? Con el gobierno saliente de Costa Rica. El gobierno del presidente Alvarado también estaba en minoría y tuvo que negociar, y eso va a volver a pasar en Costa Rica. Lo positivo de Costa Rica es que es un país que tiene instituciones sólidas, que hay una sociedad civil bastante articulada y donde predominan valores democráticos y demás, y en este sentido yo soy moderadamente optimista de que esto pueda ser un paso diferente, si se quiere, en la lógica de buscar nuevas salidas a estas democracias fatigadas en que vive la región, pero que no suponga un deterioro serio de la democracia en el país centroamericano. Gracias, doctor. Y hablemos también sobre Brasil, porque es probable que, como lo comentamos, Bolsonaro vaya a la reelección. Y el presidente actual ha sorteado con relativo éxito el intento de someterlo a un impeachment, ¿verdad? Y a pesar de que es bastante polémica su manejo en la pandemia, creo que pues mantiene un capital político que le podría enfrentar una primera vuelta electoral en octubre. Y las encuestas pues le dan a Bolsonaro un promedio de 24.72% de la intención de voto, mientras que a Lula el 42.27%. Así es. Y si podemos hacer quizá hay una relación comparativa con Chile y tomamos en cuenta el resultado en Chile y podemos proyectar las elecciones en Brasil y Colombia, estamos ante un aparente retorno de la izquierda en América del Sur, una izquierda que no es la misma de hace 15 años, más bien vendría con ciertos matices, pero ¿qué opina usted sobre esta posibilidad? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con este análisis. Claro, de nuevo estamos hablando de que faltan justo medio año para las elecciones brasileñas. En medio año pueden pasar muchas cosas. Bueno, ahora mismo tenemos un conflicto muy serio en Europa que puede tener ramificaciones, que puede afectar a la economía y demás. Y entonces no sabemos qué puede pasar con el electorado. También está por decidir quiénes son los compañeros de fórmula presidencial. Parece ser que Lula se está acercando muchísimo a Gerardo Alckmin, que es un político de centro y un político que le daría un apoyo muy amplio de un espectro a su vez grande como es el electorado de centro, ¿no? En un país tan complejo regionalmente hablando y poblacional y demográficamente hablando como es Brasil. El índice, como muy bien ha señalado, de rechazo a Bolsonaro es muy alto, y el apoyo que pudiera recabar Bolsonaro, como en su momento tuvo, por ejemplo, de los partidos que están próximos a las iglesias evangélicas y demás, yo creo que sería insuficiente. Entonces, hoy por hoy, Bolsonaro tiene todas las de perder. Muchas gracias, doctor. Y ya que tengo la oportunidad de poder conversar con usted, no quería pasar la pregunta sobre Ecuador. Nosotros, ya hemos pasado un proceso electoral, hemos hablado ahora de Chile, Colombia, Brasil, Costa Rica, que están en un momento de toma de decisiones. En nuestro país ya vamos casi un año de la última elección, pero me gustaría saber su opinión y tener su lectura sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, Ecuador, y cómo ve el próximo periodo electoral, que sería seccional, de cara también a una posible reelección del presidente actual. Bueno, Marjorie, ahí me metes en la boca del lobo, porque hablar delante de ti, que estás en la arena política, me da mucho reparo, ¿no? De nuevo, yo creo que la coyuntura internacional va posiblemente a lo mejor a generar una suerte de en parte balón de oxígeno al gobierno,
Para el caso muy concreto de Ecuador, evidentemente la subida del precio del barril del petróleo es una buena noticia, ¿no? No lo es para otros países de América Latina, no lo es para el propio Chile, por ejemplo, ¿no? por seguir con la comparación. Entonces eso puede servirle de balón de oxígeno a un gobierno que está débil, un gobierno que, como bien sabes, tiene problemas en el propio Congreso, ¿no? para sacar adelante proyectos y para sacar adelante una política que a veces es errática, ¿no? Entonces, la coyuntura internacional puede servirle, y ese sería mi muy modesto apoyo para rectificar alguna de las cosas que tiene entre manos el Ejecutivo ecuatoriano. Muchas gracias, doctor. Sin duda, el conocimiento que usted posee y nos imparte y nos comenta respecto a nuestra región nos permite ampliar nuestra perspectiva sobre fenómenos políticos, que al final de cuentas todo está interrelacionado. Y este año 2022 será muy interesante a nivel político en nuestra región. La muy probable superación de la pandemia se combinará con procesos electorales que prometen ser intensos, competitivos y sin duda también muy polarizados. Así que le agradezco nuevamente al profesor Alcántara por su tiempo y predisposición. Siempre será un honor para mí escucharlo y un gusto tenerlo para nuestro canal, nuestro programa. Claro que sí. Le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias y que todo siga bien. Gracias. Hasta pronto, amigas y amigos. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.